Le pedimos al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, que interprete todo esto que está en la efervescencia política y económica en este momento. Doctor, qué gusto saludarte, Luis Carlos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Buenas noches, Luis Carlos. Pues dice el presidente que hay riesgo de una nueva crisis económica. Bueno, efectivamente siempre hay riesgo de crisis económica, nada más que el presidente hasta ahora había dicho que México no entraría en tal, ha dicho que las finanzas públicas están sanas, ha dicho que todavía hay mucho margen para la austeridad, de tal forma que esto que dice es novedoso, pero hasta ahora el presidente jamás había dicho que había un riesgo de crisis económica. Por cierto, el día de hoy en la mañana le preguntaron que había una enorme crisis de los gobiernos de los estados porque cada vez tenían menos dinero. Y el presidente dijo que era necesario hacer una reforma fiscal. Pero llamó mucho la atención que dijo, necesitamos una reforma fiscal, pero no vamos a subir impuestos, lo cual sonó extraño. Y luego añadió, los gobiernos de los estados todavía tienen mucho margen para reducir gastos, todavía hay un enorme margen para la honestidad y la austeridad, pero dando la señal de que si hay una reforma fiscal, esta no incluirá aumento de impuestos. Y básicamente lo que da a entender es que esta reforma fiscal, que por cierto, Pepe, preocupa mucho a los empresarios y a los inversionistas porque temen que pueda afectar aún más la confianza y el clima de negocios, pues aparentemente no tocaría impuestos, lo cual suena muy extraño porque no hay forma de aumentar la recaudación que el país necesita urgentemente si no tocas los impuestos, pero eso es lo que dijo el día de hoy el presidente. Sí, pero ¿de dónde va a salir entonces el dinero que hace falta? Ya se acabaron los fondos de reserva, de colchón, de cochinito que había para enfrentar eventualidades. Ya se lo gastaron todo. Efectivamente, Pepe, bueno, hay un aumento en el precio del petróleo muy significativo que ha ocurrido en las últimas semanas. Según el gobierno y algunos analistas, esto podría representar un incremento de 300,000 millones en la recaudación. El precio del petróleo promedio, si mal no recuerdo, se estimó para el $42-44 para todo el año y ahora el precio está por arriba de los $60. Entonces, si el año pasado la caída del precio del petróleo por el confinamiento le pegó al gobierno a la baja, este año parece que le va a beneficiar a la alza porque se hizo el presupuesto con un precio del petróleo más bajo. Pero fuera de eso y de la recaudación por el tema de fiscalización por parte del SAT, que cada vez puede obtener menos recursos, no se ve de dónde pueda obtener esos recursos. Por eso todo mundo piensa que la reforma fiscal es inevitable. Dentro del propio Morena se creó una comisión de transición hacendaria que encabeza Alfonso Ramírez Cuellar, justamente porque se piensa que es inevitable, pero el presidente dice y repite que no habrá nuevos impuestos. Muchos piensan, Pepe, que se ha tratado de una promesa en los 3 primeros años de gobierno y que pasadas las elecciones el presidente ya va a liberarse de esa cadena electoral. Pero también otros piensan que después en marzo de 2022 viene la consulta de revocación de mandato en caso de que se celebre, entonces el presidente no podría hacer este aumento de impuestos. Entonces, la verdad es que yo sí creo que el presidente no quiere aumentar impuestos, pero también creo que la capacidad de maniobra del gobierno es cada vez menor. De tal forma que ya veremos qué ocurre a partir de que pase la elección y los resultados que obtenga Morena en la Cámara de Diputados. Pues en ese sentido, pronóstico reservado, doctor. Te agradecemos mucho, como siempre, la oportunidad de escucharte. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.